Bueno, Ángela, más de 100 vendimias. Ni una ni dos, más de 100. ¿Cómo se te ocurrió llegar a confeccionar este libro? Mira, el inicio fue a raíz de las visitas turísticas. Llevo pues, con 16 años haciéndome cargo del producto turístico de aquí del Lagar Los Raigones y eran muchas personas que me preguntaban sobre la historia de este lagar, que desde cuándo estaba aquí, que por qué se llamaban Los Raigones, bueno, pues muchas cosas. Entonces yo tenía cierta inquietud por saber el origen de esta historia, de este lagar. Y a raíz de ahí, y curiosamente un día que estuve en la Casa del Agua, estuve visitando el Museo Garnelo con mi sobrino Santiago, que me dijo que quería ir a conocerlo y lo llevé. Y allí, en la tercera planta, ya en el Museo Garnelo, es donde está el archivo de protocolo. Y aquel día, Antonio Luis Jiménez nos explicó para qué sirven los libros que hay allí en el archivo, en fin, lo que se podía encontrar allí en esos libros, y ya pues fue como atando ya cabos, ¿no? Yo que quería saber de la historia de este lagar y sabiendo que allí había muchos documentos que me podían dar el resultado, ¿no?, de esta historia, pues fue como empecé. Entonces, hace ya 8 años, porque fue en 2012 cuando estuve haciendo esa visita, y a partir de ahí empecé a tirar de la escritura que tenía mi padre de este lagar, y a partir de ahí fui enlazando en la historia hacia atrás unas familias con otras que fueron propietarios de esta casa. Entonces, la verdad es que ha sido un viaje al pasado muy apasionante, muy bonito, porque me he ido encontrando cosas muy curiosas de familias y dueños que fueron de este lagar hace ya varios siglos. Y todo eso, pues, eso es lo que he reflejado aquí en la primera parte del libro, esa historia, que está llena de curiosidades, muchos datos que no conocíamos de aquí del lagar, y muchas personas que fueron ilustres en su época, que fueron dueños del libro de la vida de mi abuelo Santiago. La segunda parte la escribo pues diferente a la primera. La primera parte es como más técnica, ¿no? Es más de historia, más de lo que son los archivos, de toda esa documentación que yo he localizado. Y la segunda parte es donde hablo ya desde otro punto de vista como más personal y pongo un poquito más de corazón, ¿no? Porque cuando se toca a la familia y a una familia que quieres, siempre pues toca un poco el alma, ¿no? Y ahí pues está contada de otra forma, como más novela, aunque documentada. Está todo el libro muy documentado y centrado y basado en documentos reales que además están referenciados. A pie de página es donde está la referencia de cada documento del que yo he conseguido la información. Pero bueno, pues decir que eso, la segunda parte, a mí me ha gustado mucho escribirla porque he podido, por medio de esos documentos que teníamos en nuestro archivo familiar, pues digamos recomponer todas aquellas anécdotas familiares que nos contaban nuestros antepasados, y en base a esos documentos la he organizado según su fecha, cada una en su sitio, y además pues está también ilustrado con muchas fotos de nuestra familia y fotos de aquí de bodegas o de lagares, incluso grabados que yo he hecho, dibujos que hice yo hace ya unos años. Y bueno, pues la verdad que yo creo que es bonita, ¿no?, de leer. Es una historia de una familia donde muchas familias de Montilla o de otras zonas se pueden sentir identificadas porque pues, es una historia de una familia pues, sin historia, como digo yo en el libro. Nosotros no venimos de una familia aristocrática donde haya documentos, donde haya mucha, sino de gente humilde y de gente pues que hay muchísimas familias que se podrán sentir identificadas, ¿no?, con la nuestra. Las cosas que has encontrado, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? En general, pues muchos personajes que fueron propietarios ya no de este lagar, sino de muchos otros que había aquí en la Sierra de Montilla. Ten en cuenta que a finales de 1800, creo que concretamente en 1872, había aquí en la Sierra de Montilla 78 lagares. Ya mi abuelo, Santiago, nos contaba que estos lagares habían pertenecido a personas muy importantes, ¿no?, y que eran descendientes de la nobleza o eran personajes bastante ilustres. Y es cierto que cuando yo he estado indagando
en la historia, pues me he encontrado con algunos de esos personajes. Bien porque eran linderos de algunas tierras, que eran propiedad de este lagar o de mi familia, y claro, cuando veía algunos nombres así más curiosos, decía, oye, ¿este quién será, no? Hoy en día, gracias a que tenemos internet, San Google, bendito, ¿no?, que nos ayuda muchísimo, porque en este trabajo concretamente de investigación, muchos de esos nombres de personas que eran importantes los buscas y directamente pues te dice quiénes eran. Entonces me he encontrado algunos personajes que, como verdaderamente decía mi abuelo, eran personas ilustres de su época. Y eso quizás de las cosas más curiosas que había en la Sierra de Montilla. Eran muchas familias, además. Eso eran 78 lagares, cada uno, eran pequeñitos, no tenían grandes extensiones de terreno, todos tenían sus pequeños trozos de viña y hacían sus vinos en las tinajas de barro en esa época. Antiguamente eran tinajas de barro, hoy en día las que tenemos son de cemento o ya de acero inoxidable, depósitos, ¿no? Pero esa época eran lagares pequeñitos porque por la cantidad de tinajas que he visto, según el catastro de Ensenada, de que costaban los lagares, se ve que eran lagares pequeñitos, ¿no? El que tenía más a lo mejor eran en torno a 50 tinajas, teniendo en cuenta que las tinajas de esa época pues probablemente tendrían entre 100 y 200 arrobas de vino. Por eso pues se deduce de que eran pequeños lagares. Si había tantos lagares sería también porque había demanda, ¿no? Sí, claro, en esa época se ve que era económicamente no era una potencia económica lo que suponía el negocio del vino aquí en esta zona. A finales de 1800, en 1876-75, hubo, por ejemplo, en Filadelfia una exposición universal de vino, y en esa exposición participó el dueño de este lagar, que era de la familia Raigón, de esa saga, y se llevó un premio, ¿no?, con el vino que elaboró aquí en el lagar. Y luego en la exposición de Madrid, que fue la primera exposición vitivinícola de Madrid, pues también recibió otro de los premios con vinos que presentó de aquí de esta casa. Así que eso, bueno, pues se ve que había exportación, que la industria del vino era bastante importante, y nuestros vinos pues eran buenos, puesto que de hecho pues se recibían premios en las mejores exposiciones que había. Tras escribir el libro y reencontrarte con tu antepasado y con la historia ya del sí del edificio, ¿qué te supone para ti? ¿Una mayor responsabilidad o simplemente un encuentro con el pasado? Bueno, me supone actualmente como que he dejado ya un trabajo hecho, que era algo que yo quería haber hecho, y que bueno, es como un alivio, ¿no?, porque ya se ha quedado aquí escrita la historia de esta familia y de este lagar. Y luego, claro, una responsabilidad, porque nosotros como sucesores de este legado, es verdad que ya como que pesa más esa responsabilidad, porque tiene un peso histórico también atrás, ya no solo como negocio en sí, que lógicamente tiene que marchar como negocio y tiene que funcionar bien, sino como esa carga histórica que tenemos también y que somos responsables de continuarla. ¿Tu hijo le gusta este tema o no le gusta? A mi hija concretamente sí, le gusta mucho. Ángela de hecho quiere ser enóloga. Ajá. Y tiene 15 años, ahora mismo todavía le queda un tiempo, ¿no? Pero ella sí que desde pequeña siempre ha estado muy estrechamente vinculada, ¿no?, y al campo y al mundo rural y a nuestra cultura. Y Rafa, mi hijo, ahora mismo, bueno, tiene 11 años y le gusta también mucho el campo, pero le gusta más la parte de empresa, ¿no? Rafa no es tanto de campo, es más de oficina, más de empresa. También hace falta, ¿no? También, claro, hace falta músculo, hace falta conocimiento y hace falta dirección, si no, tras pata de cualquier empresa que quiera tener un futuro. Sí. Ahora mismo los lagares de la sierra vayan unidos casi todo de la mano, aunque cada uno con su idiosincrasia, pero hacen muchas cosas en común para potenciar todo lo que es el concepto de lagares de la sierra de Montilla Moriles, o de Montilla en concreto, vamos. ¿Siempre ha sido así? ¿Los 76 se llevaban estupendamente, se querían a muerte y demás? ¿O ha habido alguna historia para dormir por ahí?
Hombre, yo no lo sé antiguamente, yo supongo que sí que había bastante buen ambiente entre ellos, porque por lo que contaba mi padre y de mi abuelo de sus tiempos, incluso antiguamente había mejor convivencia entre los que vivían aquí, los que habitaban estas casas, estos lagares, porque claro, al no existir como hoy en día muchísimas otras cosas, ¿no? y tenemos más facilidad de desplazamiento, antes no, antes las fiestas por ejemplo se organizaban entre ellos mismos, se juntaban de varios lagares y se organizaban fiestas donde ellos pues tenían sus pequeños, como te digo yo, pues organizaban sus fiestas flamencas por ejemplo, donde uno tocaba la guitarra, otras veces pues muchos instrumentos, el laúd, el violín. Yo recuerdo que mi abuelo contaba de varios de los dueños de aquí de estas casas que cada uno era aficionado a un instrumento y cuando se juntaban organizaban esas fiestas y era muy buena la vida que tenían entre ellos. Que no hace falta ni karaoke, ni YouTube, ni nada de nada. Eso y el vino, por supuesto. Hombre, claro. Acompañado todo de un buen vino, que aquí pues yo esto sí había vino en todas estas casas, ¿no? Así que bien. Y actualmente pues sí que hemos quedado muy poquitos lagares en activo, la mayoría se han quedado como casas de verano, ¿no? de la familia. Y de los que quedamos en activo estamos 6 dentro de la Asociación de Lagares que se creó hace ya unos años, donde bueno, pues venimos, entre otras cosas, todos los años se hace una presentación del vino nuevo de cada vendimia y bueno, pues estamos muy unidos, la verdad que estamos muy unidos porque somos todos familias del mismo estilo, ¿no? Son todos lagares con viñedo propio y tenemos, digamos, la misma filosofía, ¿no? de producto. Así que es buena la convivencia entre nosotros. La media de edad, vamos, habéis llegado ya nuevas generaciones, ¿no? Sigue habiendo algunos lagares con personas mayores, o digamos de 60 y pico, 70 y pico, pero también hay muchos con una edad bastante más joven para poder, digamos, continuar, como hemos dicho antes, el legado, ¿no? Claro, el relevo generacional es importantísimo en este tipo de negocios. Que sepamos, ¿no? Las generaciones nuevas, que sepamos tomar el legado este que tenemos y responsabilizarnos de él, porque la gente mayor nos aporta experiencia, ¿no? Pero la gente joven tiene mucho más empuje y más ganas de luchar y de ponerse al día y de hacer cosas nuevas. Entonces es muy importante ese relevo generacional. En los lagares actualmente, bueno, pues estamos, en este concretamente somos la 4ª generación y en la mayoría pues sí que hay ya varias generaciones ya de la familia. Entonces, más o menos entre 40 y 50 años o 50 y pico somos los que estamos actualmente llevando a cabo o llevamos las riendas, ¿no? de estos negocios. Pues lo que queda es venir, conoceros en persona, comprar el libro, ¿no? y probar vuestros vinos, ¿no? Claro que sí. Nuestros vinos, que además este año tenemos un vino de tinaja, ahora mismo está exquisito, espectacular, está fresco, recién hecho y de verdad que merece la pena. Bien, pues muchísimas gracias, ¿vale? Muy bien, gracias a ti, Antonio.